bienvenidos a todos. La verdad es que estoy encantadísimo de ver a tanta gente aquí. Siempre los autores noveles, pues todo el apoyo, todo lo que sea encontrarnos con lectores que nos escuchen, pues para nosotros es fundamental. Por eso lo intentamos. Y bueno, sobre todo tener la oportunidad de lo que hemos escrito, mostrar un poco las ideas que queremos transmitir. No siempre tenemos esta oportunidad, porque llega el libro a cada lector y lo que necesitamos es tener esa retroalimentación con el lector para aprender, para conocer y siempre, sin llegar a guiaros y a mostraros lo que realmente me nació para poder escribir el libro, sí contaros algunas líneas generales del por qué me animé a escribirlo. Lo primero que voy a mostraros, que realmente ahora todo lo que sea para promocionar un libro, al final os contaré que es una autoedición y todo lo que estoy haciendo para distribuirlo, para promocionarlo. Soy docente hace muchos años y siempre que he tenido la ilusión por escribir alguna historia, siempre me ha llamado mucho la atención el hablar de inteligencia emocional, el trabajar con el corazón, el trabajar con los sentimientos. Y cuando empecé la historia, cuando empecé a imaginarme la historia, partí de la idea de la metáfora de que el corazón siente. Todos sabemos que es un músculo y sin embargo es la metáfora que más hemos utilizado, el corazón emotivo. Y a partir de esa idea es donde surge toda la historia de Soy Mago. Soy Mago es un personaje que está dentro del corazón y que aparece delante de nosotros. Y realmente a partir de esa idea es donde se va montando toda la historia. Realmente es un mensaje de mirarnos nosotros a nosotros mismos, a un espejo, y que esa sabiduría interior sea la que nos ayude a trabajar con esa inteligencia emocional. Pero bueno, ¿desde qué perspectiva? Siempre me ha gustado la idea desde un cuento. No crear un libro de autoayuda en el que dar unas reglas ideales para poder conseguir eso, sino partir de esa idea, de un personaje, de un cuento imaginado, que aparezca un personaje de nuestro corazón, que se muestre delante de nosotros y a partir de ahí saber qué ocurre. Y me preguntaba, ¿qué magia puede enseñar ese mago? Podríamos hablar de muchos tipos, ¿no? De algo de espiritualidad, de algún tipo de energía, pero realmente la magia en la que quiero yo mostrar es la de las emociones, la del detalle, la que sentimos cuando escuchamos una música, la de cuando estamos emocionándonos a ver un teatro o leemos un texto. Esa es la magia con la que quería trabajar, la que luego podemos hablar con cualquiera de nosotros cuando leemos una poesía o cuando miramos un atardecer. Realmente esa magia tiene mucho poder. Quizá no lo tengamos que complicar mucho más con algo espiritual, que también, pero yo me quería centrar en ese tipo de magia. La historia en sí no es muy complicada, pero para mí lo importante eran las palabras. Las palabras, realmente los autores tratamos de que realmente el soporte en el que trabajamos sea de la mayor calidad. Otra cosa es que lo consigamos. Si se hace un cuadro, pues que realmente guste de por sí, no que sea de otra manera. Entonces, para mí lo importante era la sustancia de sacar ese personaje que te enseñaba sobre las emociones y sobre el sentimiento. La historia empieza en un naufragio, no la voy a contar toda, pero sí un poco lo que es la base de ella. Un personaje desesperado en un naufragio, no se sabe por qué. A partir de ahí empieza en otra situación y llega al momento en que vuelve a ese naufragio. Y cómo superar, gracias a ese mago que os cuento, que aparece delante de él y le empieza a enseñar cómo aprovechar los sentimientos y esas emociones, toda esa experiencia que ha tenido desde que ha nacido para superar esa situación. La verdad es que sí que lo he resumido demasiado, ¿no? Porque en ciertos momentos puede que sea, intento no ser demasiado poético, pero al mismo tiempo
sí que quiero profundizar en todo lo que puedo en esa idea. Para mí era fundamental hablar de esa desconexión que tenemos de lo natural, unos más, otros menos. Cómo el mago le muestra esa sabiduría. Realmente cuando llega al corazón, cuando ese mago aparece delante de él mismo, porque realmente es él mismo, le pide que le acompañe dentro de su corazón. Y dentro del corazón hay un jardín. Y ese jardín, que es realmente todo lo que nosotros conocemos de la naturaleza, en esa esencia de plantar, de cuidar la naturaleza, de encontrar esa conexión que hemos perdido, a partir de ahí es cuando aprende sobre las emociones. Y me gustaba, va pasando por todas las estaciones, cómo las reconoce, cómo llega el hielo, el frío, esa sensación de estar perdido en el frío y que sin embargo la magia de los colores le hace que sea capaz de romper ese hielo. Bueno, si lo leéis me tenéis que contar, ¿no? Si habéis venido y lo leéis, para mí sería muy importante que me contarais, ya sea por email, ya sea tomándonos un café, pero eso es importante. Realmente, como os digo, aunque no sea un libro de autoayuda, sí que trata de hablar de ese potencial que tenemos nosotros de las emociones, de buscar un equilibrio emocional, pero sin más fuerza que la de los propios, de la propia experiencia emocional que nosotros tenemos, que como os digo, si realmente supiéramos gestionar bien todo lo que sentimos, nos puede llevar a un objetivo que todos buscamos, que es la felicidad, y no es tan sencillo hacer este arco de piedras con todos los sentimientos. Realmente entonces Soy Mago es una propuesta para repensarnos, simplemente, más que algo más, un objetivo más complicado. Y aprender sencillamente de lo que sentimos. Hay tantos libros aquí que nos ayudan a eso. Si yo soy uno más, nunca he pretendido más que eso, creo que no sobra un cuento más que hable de emociones y que llegue y que intente llegar al corazón. Por eso, cuando lo tienes como un manuscrito, dices, me atrevo a publicar, es complicado, es el mundo, si queréis luego lo hablamos un poco, el mundo, y Augusto sabe mucho de eso, de cómo distribuir, de cómo promocionar, de cómo es complicado. Pero creo que era una historia que no merecía la pena por lo menos intentarlo publicar y saber qué pasaba. Aunque la metáfora más fuerte de la que yo hablo es que el corazón siente, realmente de lo que estoy hablando es de esto, del corazón emotivo y del corazón que piensa, es decir, del cerebro derecho y de la parte derecha y de la parte izquierda, de no solo potenciar el lado derecho y las emociones, sino que también tenemos que sentarnos y tenemos que pensar y tenemos que el ser analíticos, pero también tenemos que ser intensos y emocionarnos. Por eso la idea principal que muestro en el libro y está en la mayoría de los logos es que sí, hay que emocionarse para vivir, es cierto, pero no solo eso, hay que hacer muchas más cosas, tenemos que soñar, y no solo soñar y vivir en ese sueño, sino pensarlo, razonarlo, buscar ese equilibrio entre las emociones y lo racional. Creo que era un mensaje bastante, me gustaba que quedara todo eso en el aire. ¿Y para qué complicarnos tanto? ¿Para qué repensar? Porque muchas veces decimos, no necesito a unas personas sí, otras no. Pues hay muchas razones para así hacerlo, para sentarnos con nosotros mismos una tarde solos y mirar un atardecer y decir, quiero sentirlo. Para dar respuesta al sinsentido, que hay muchas formas para darlo. Por supuesto que el libro no es una puerta para dar esas respuestas, pero si un libro como este o otras historias ayudan a conseguir encontrarnos a nosotros mismos, pues mejor que mejor, para disfrutar del viaje de la vida, por supuesto.
para el repensarnos, para superar miedos. ¿Cómo hacerlo? Cada uno tenemos nuestros propios recursos, pero como docente os digo que trabajar en valores y trabajar con las emociones de los niños es fundamental para poder llegar a que tantos miedos y tantos problemas emocionales que tenemos se puedan superar. Me gustaría contaros también qué es lo que me motivó al escribirlo o cómo me lo imaginé yo. Realmente la primera vez que tuve esa idea de la metáfora del corazón, yo me imaginé sentado en la luna y imaginaba a un planeta volando en el universo y todas las personas sintiendo. Esto es bonito imaginarse que realmente hubiera un personaje que de verdad está dentro de cada corazón y que saliera y saber perfectamente que es una metáfora, pero al mismo tiempo decir, pero si es que es maravilloso, y a partir de esa idea, realmente si el autor no se imagina las cosas y se atreve a hacerlo así, no, realmente es complicado que podamos inventar historias. Son 6 ideas principales que os voy a resumir aquí. La magia del sentimiento, que es la que os he contado un poco al principio. La sombra, porque todos en algún momento nos hemos enfrentado a nuestra sombra, que realmente son los miedos. Hay momentos en que esa sombra nos ha hecho mucho daño y aunque estemos acompañados y nos quiera mucha gente, es verdad que en realidad estamos solos y que hay que enfrentarse a esa soledad. Y bueno, espero que aparezcan recursos en la historia, pero realmente como más que una guía es buscar esa catarsis con el personaje para decir, mira, a mí me ha ocurrido, en esta situación que le pasa al personaje podría encontrar yo una solución. No busco que la solución sea el amor simplemente, porque muchas veces no lo tenemos y en situaciones complicadas también tenemos que salir adelante y a veces nos enamoramos del amor simplemente y necesitamos, y hay muchos más recursos que el amor para salir adelante. La despedida, porque todo tiene un principio, todo tiene un fin, amistades, familiares, y esa situación, lo queramos o no, hay que sacarla adelante, Y era importante que fuera una idea que quedara en la historia. Latidos mágicos por lo que os digo, porque aunque parezca muy retórico, pero es verdad que la vida es mágica y que el que una flor o un árbol nazca y crezca, es que es mágico. y Perdido en la oscuridad tiene un poco el símil con la sombra. Y ya con todo lo que os digo, no me queda mucho más que contar. Quería pararme para hablaros de esta imagen. Realmente todos nos hemos sentado delante de un fuego. Todos lo hemos disfrutado, nos hemos quedado mirándolo. Y la pasión por vivir, bajo mi punto de vista, no puede estar encendida siempre. Realmente una hoguera necesitamos echarle leña, echarle fuego, pero llegará un momento en que se va a apagar. Y yo creo que la pasión por vivir no tiene por qué estar siempre encendida. Tenemos que dejarla que sea una brasa que está escondida y que sigue el fuego dentro, incluso que la apague, pero lo que sí que creo es que no tiene que estar siempre apagada. Tenemos que buscar motivaciones para que esa pasión por vivir se vuelva a encender y estemos mirando la hoguera de la vida con valor e ilusión. Por lo tanto, siempre he buscado un cuento que emocione, intentar que en sí mismo no sea un cuento de autoayuda, que sirva para repensarnos y, ya os digo, centrarme en esa idea de la metáfora del corazón, porque aunque sí que haya mucha poesía, que hable, yo creo que el imaginarse que un personaje vive dentro y que el propio lector sea el que de esa manera entre dentro del corazón y que te puedas repensar dentro de ti mismo, imagino, hay muchos libros, pero creo que es una historia diferente. Y el mensaje final que os quería dejar es que realmente, y no creo que quede como una frase tópica, pero sí que cada uno somos magos de nuestra existencia, porque realmente lo hacemos, nos levantamos día a día
a luchar por emocionarnos. Somos dueños de nuestra vida sí o sí. Hay que descubrir una motivación por hacer las cosas. Creo que la sabiduría del sentir tiene mucha fuerza y es un poder muy fuerte para conseguir lo que todos buscamos, que es estar felices y en armonía.